Capítulo 40. Anse soñó. Parecía estar de pie sobre el abismo de agua negra, frente a un mundo vacío sin fin. El aliento peligroso lo agarró como una mano. Debe haber algo mirándolo en la distancia oscura y no podía respirar. Sintió peligro y subconscientemente miró a su alrededor, retrocediendo 2 pasos. Frente a esta mirada peligrosa, quería encontrar a alguien o estar cerca de alguien para tener una sensación de seguridad. Por lo tanto, su mano se movió con inquietud y agarró suavemente la esquina de la manga de Lu Feng. Su respiración se volvió un poco corta como si tuviera miedo. Lu Feng cerró la tapa de la caja fría plateada y arrojó la aguja desechable vacía al bote de basura en la cabecera de la cama. Luego colocó el arma en un lugar al que se pudiera llegar desde la cabecera de la cama. Después de hacer todo esto, la respiración algo corta de Anse se calmó, pero sus hermosas cejas aún estaban ligeramente fruncidas. Había una pequeña gota de sangre de color rojo brillante en el costado del cuello de Anse. Luego, en 3 minutos, la sangre se solidificó en un pequeño punto rojo del tamaño de un orificio. La cosa que fue inyectada en su cuerpo no le causaría ningún daño a su cuerpo aparte de esta mancha de sangre. Era un animalito de piel suave, frágil y necesitado de consuelo. Era como si pudiera ser fácilmente destruido y también protegido fácilmente. Lu Feng lo miró fijamente sin expresión. Después de mucho tiempo, extendió la mano y apoyó las yemas de los dedos en la cálida piel de la ceja de Anse. Las cejas fruncidas se relajaron lentamente y 3 minutos después, Anse estaba durmiendo tranquilamente de nuevo como lo hizo al principio. Asterisco, asterisco, asterisco. Una vez que Anse se despertó, toda la habitación ya estaba iluminada. Era el brillo de la mañana y el pánico por llegar tarde lo hizo estar completamente despierto. Luego encontró que la toalla que había usado para envolverse la noche anterior se había deslizado mucho, dejando al descubierto sus hombros. Su mano estaba aferrada a una esquina de la ropa de un humano y estaba apoyado contra este cuerpo humano, con la cara apoyada en el hombro de la otra persona. Si este hombre fuera Serain, Anse se disculparía con él de una manera que se ajustara a la etiqueta humana. Si este hombre era Cullen, Anse se marcharía inmediatamente. Sin embargo, este hombre era el coronel que a menudo le dirigía intenciones asesinas. Anse lo soltó en silencio y miró a esta persona. Sin embargo, Lu Feng no quería matarlo esta vez. El hombre extendió la mano y levantó la colcha para cubrir los brazos y hombros expuestos de Anse. Habló a la ligera. Son las 8:30. El lugar de trabajo de Anse todavía era el faro, pero el trabajo era muy aburrido. Lu Feng parecía no tener trabajo que hacer hoy y también lo acompañó. La escena en el laboratorio podría resumirse mientras Sinan miraba a Lily, Lily miraba a Sinan, Anse miraba a Lily y Lu Feng lo miraba a él. Después de mediodía, la situación de Sinan mejoró de manera constante. El tiempo que le tomó a sus ondas cerebrales estabilizarse aumentó de 1 a 2 segundos a 4 segundos estables. Durante este breve periodo de despertar, regularmente golpeaba la pared de vidrio como si le estuviera diciendo a Lily que estaba allí. El médico se alegró de escuchar los resultados y dijo que se iría por un tiempo, dejándolos continuar por su cuenta. Durante los momentos en que Sinan perdía completamente la cabeza, Lily hablaba con Anse. «Todavía quiero volar», ella declaró. «Es tan grande afuera». «¿No puede salir?» «No, dicen que es demasiado peligroso afuera. Cuando era pequeña, les rogué que me dejaran salir por 5 minutos, pero nunca dijeron que sí. Estaba enojada con ellos todos los días. La señora Lu me consolará y me dirá que no me preocupe por ellos. Dijo que toda la base es hija de Den. A veces el niño será caprichoso y a veces lastimará a su madre, pero es comprensible. Es. Más, las cosas que comemos, el lugar donde vivimos y la electricidad que usamos son cosas de la base». Lily afirmó, pero esta acción estaba un poco fuera de lugar para una niña de su edad. Anse le tocó la cabeza. «Solo la señora Lu puede salir. Ella es una científica». Lily continuó, «Yo también quiero ser científica. Les escuché decir que el embrión tiene que crecer en el cuerpo durante al menos 5 meses antes de que se pueda extraer, lo cual es muy doloroso. Sin embargo, la señora Lu y el equipo del faro han acortado este tiempo y ahora solo lleva 1 mes». Anse le escuchó en silencio. En ese momento, sonó el comunicador de Lu Feng y lo recogió. Anse escuchó débilmente la voz en el otro extremo que decía algo como muestra, crecimiento y verificación. Después de colgar, Lu Feng le dijo, «Voy a salir». «Sí». Los pasos de Lu Feng se dirigieron por el pasillo. Entonces Lily de repente se inclinó contra Anse y preguntó en un tono misterioso, «¿El coronel es el hijo de la señora Lu? ¿Sabía usted eso?» Anse miró a la niña. Después de 2 días de contacto, estaba mucho más animada. Él preguntó, «¿Sabes incluso eso?» «Es porque soy inteligente». Lily levantó ligeramente la barbilla. «Solo duermen mientras yo lo sé todo». Por las cosas que dijo antes, Anse no tenía mucho interés. Luego, una vez que mencionó a Lu Feng, sintió algo de curiosidad. «¿Qué sabes?»
Hay fotos del coronel almacenadas en el comunicador de la señora. Lo he visto. Lily balanceó las piernas sobre la silla y continuó. Dijeron que el coronel es el verdadero hijo de la señora y que no creció con la ayuda de máquinas. Anse pensó que la relación entre Lu Feng y la señora Lu era realmente especial. Los propios hijos del Edén no conocían la identidad de sus padres. El único número que había estado con ellos desde su nacimiento era el número de su tarjeta de identificación. Escuchó a Lily continuar. Parece que hay dos razones. La primera es que el coronel se encontraba en un estado precario en ese momento y no era apto para cultivo in vitro. El otro es solo una suposición. Anse preguntó, ¿cuál es? La señora se quedó fuera del jardín del Edén. Más tarde, iría al faro para reuniones y hablaría con la gente de afuera. Supongo que la señora tenía un amante afuera. Tal vez el coronel sea el hijo de la señora y su amante. En este punto, Lily miró a Anse. ¿Es usted el amante del coronel Lu? Anse reflexionó sobre el significado de la palabra por un momento antes de negar con la cabeza. ¿Alguna vez te han pagado por esperma? Lily preguntó. Aunque no tienes un amante, es posible que ya tengas un hijo. No. Anse frunció el ceño. Pero, ¿qué es? Anse negó lentamente con la cabeza y no habló. No tenía un hijo humano, pero tenía su espora. Simplemente no sabía dónde estaba su espora ahora. Le preguntaría a Lu Feng, pero tenía miedo de revelar su identidad heterogénea. Si continuaba buscando en los conductos de ventilación, corría el riesgo de perderse y quedar expuesto en cualquier momento. Lo único que sabía era que, según el manual de Lu Feng, lo más probable es que la espora estuviera en el faro. Ahora estaba en el faro, pero frente a las complicadas puertas de autoridad y los laboratorios seguros, no tenía idea de cómo encontrar la espora. Estaba claro que él y la espora debían estar cerca. En el faro durante los últimos 2 días, Anse se sentía triste cada vez que pensaba en esto. Lily preguntó, ¿no eres feliz? Sí. No era un hongo completo. Un hongo incompleto no puede ser feliz. En ese momento, se escuchó de nuevo un ligero golpeteo. Sinan había recuperado la conciencia y Lily inmediatamente corrió hacia Sinan. Anse se sintió aún más deprimido. Entonces escucharon pasos en el pasillo. Lu Feng y el médico habían vuelto a estar juntos. El médico estaba hablando con Lu Feng. ¿Qué le has hecho? ¿Qué podría hacerle? Permaneció inmóvil como un muerto hasta que pasaste 2 días en el faro. Luego, de repente, comenzó a crecer. No creo que esto sea una coincidencia. Además, se empapa en una solución nutritiva y sigue flotando al azar. Entonces, ¿por qué cuando te mueves al lado de la incubadora, se desplaza cerca de ti? La voz de Lu Feng era fría. ¿No es esta tu investigación? Primero debe proporcionarnos suficiente información. ¿Qué conexión especial tienes con eso? Lo tomé, lo sellé y lo envié al faro. El tono de Lu Feng se volvió gradualmente frío, una señal de que no quería continuar con el tema. Nada más. Este es un proyecto clave. Tienes que cooperar con la investigación. Siéntete libre. Las voces se acercaron y los dos regresaron al laboratorio. El médico regresó al instrumento mientras Lu Feng sacaba el libro de armamento básico de la mochila de Anse y lo leía para pasar el tiempo. Anse recordó su conversación de hace un momento y gradualmente se sintió un poco más sospechoso. Lentamente se volvió hacia Lu Feng. Lu Feng sintió su mirada y levantó la vista de la página hacia él. Anse lo miró fijamente. ¿Qué has hecho? Capítulo 41. Lu Feng lo miró a la ligera y no respondió directamente a la pregunta. En cambio, solo hizo un sonido. Anse vio que se mostraba reacio a responder. Consideró las posibles pistas antes de armar su coraje. Algo cerca de ti. Lu Feng enarcó una ceja. No hay nada cerca de mí. El doctor acaba de decir, fui a ver un proyecto. El tono de Lu Feng fue casual. Nada más. Anse iba a morir de curiosidad. Quería preguntar qué proyecto había ido a ver Lu Feng, pero el hombre decía que no hizo nada. Un laboratorio lo llamó. El médico volvió al instrumento de control. Trabajó con normalidad y volvió después de cooperar. Sin embargo, es posible que tenga que ir allí unas cuantas veces más. Después de decir esto, el médico comenzó a concentrarse en el video anterior de Sinan. La forma de pensar de Lu Feng era difícil de entender. Si Anse no comprendió los puntos clave, el doctor no podría responder a las preguntas. Anse no pudo recibir ninguna noticia y se sentó junto a Lu Feng, incómodo y frustrado porque no obtuvo ninguna respuesta. También se odiaba a sí mismo por no pedir demasiado porque tenía miedo de revelar su identidad. Incluso se decidió esperar a que Lu Feng volviera a ir antes de seguirlo. Luego escuchó el tono ligero de Lu Feng a su lado. Concéntrate en tu trabajo. Anse. A las 5 de la tarde, llegó el momento de que Lily regresara. Una vez que regresó, Sinan ya no golpeó la pared de manera sobria y comenzó a dar golpes alrededor de la celda.
Anse registró brevemente la situación de hoy y el médico le dijo que podía regresar. Anse miró a Lu Feng. Lu Feng le dijo, me quedaré aquí. El doctor explicó, esta noche está de guardia. Se llevaron a cabo una variedad de experimentos en el faro, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la investigación heterogénea. A veces, la realización inadecuada de los experimentos provocaría la infección del personal, por lo que el tribunal de primera instancia también asignó personal permanente al faro. Pensando en esto, Anse sintió de repente que las cosas eran un poco más difíciles. No tenía una tarjeta de identificación y no podía regresar a su casa. Si Lu Feng no regresaba con él, entonces no tenía a dónde ir. Estaba pensando esto cuando vio a Lu Feng sacar la tarjeta de identificación del bolsillo del pecho de su uniforme. Vuelve por ti mismo. Anse lo tomó. Gracias. El doctor intervino. Anse preguntó, ¿cenarás aquí? Lu Feng continuó leyendo el libro de armamento mientras hablaba a la ligera. Sí. Anse preguntó, ¿qué vas a comer? El laboratorio de al lado y Eden se han combinado para crear un nuevo polvo nutritivo de compresión. El doctor habló mientras tocaba el teclado. Por el momento, solo se usa dentro del faro. Al decir estas palabras, la fuerza de sus golpes en el teclado aumentó mucho. Es lo peor que he comido en mi vida. Anse se quedó en su lugar y pensó por un momento. Se dio cuenta de que el conducto de ventilación y el faro no eran nada. Lo único que realmente podría ayudarlo a encontrar la espora fue Lu Feng. Le sugirió a Lu Feng, ¿quieres que te traiga comida? Lu Feng lo miró con ojos fríos, el estado de ánimo no se podía ver. Anse también lo vio pasar a la página del avión de combate PL-1109. Lu Feng no respondió y Anse susurró, entonces te lo traeré. El doctor hizo otro sonido. Yo también quiero, exigió el doctor. Lu Feng le dijo, tú no. En cambio, el médico se volvió hacia Anse. Quiero beber sopa de tomate. Quizás no esté disponible. No mintió. El suministro de alimentos en las zonas residenciales era diferente todos los días a excepción de las papas, dependiendo de la producción del huerto del Edén en ese momento. Sin embargo, había tomates entre los ingredientes de hoy. Anse se paró frente al recipiente lleno de tomates y dudó por un momento. Luego se volvió hacia el armario con setas frescas frente a él. Recordó cuando comió con Lu Feng ayer. De la sopa de papa, la sopa de tomate y la sopa de champiñones que se sirvieron en la cantina esa noche, Lu Feng había elegido la sopa de champiñones. Su elección había hecho que Anse se sintiera incómodo, pero se preocupó por eso durante 2 minutos antes de finalmente agarrar 2 hongos. Los hongos que crecían en la base eran de color blanco grisáceo, con tallos redondeados y tapas de paraguas suaves. A menudo venía aquí para comprar cosas y el personal del área de ingredientes lo reconocía. ¿Vas a cocinar con champiñones esta noche? Sí. Anse respondió. ¿Necesitas más ingredientes? Bajo la guía del personal, Anse compró carne fresca y condimentos y pasó la tarjeta de Lu Feng. Originalmente, el costo de estos ingredientes le haría sentir que era una cantidad enorme, pero parecía insignificante en comparación con el saldo. Anse tomó el cuchillo, respiró hondo y comenzó a cortar los hongos. Eran muy suaves y todo estaba dividido en 2 mitades. La sopa de hongos tomó mucho menos tiempo que otras sopas. Después de hervir pequeños trozos de huesos de pollo frescos, puso los condimentos y agregó los champiñones. Después de un rato, una ligera fragancia llenó la habitación. Anse puso la tapa de la olla a presión, puso la hora y salió de la cocina. No tenía nada que hacer, así que añadió agua a las rosas de la habitación del coronel, limpió la habitación y encendió la televisión de la sala. Ahora era el momento en que se difundían las noticias. La imagen apareció y Anse vio una figura familiar. Fue Haber, el capitán mercenario que una vez ordenó un muñeco al jefe Shaw y también ayudó al jefe Shaw a obtener la información de Lu Feng. En ese momento, si no hubiera liderado el equipo y salido en una misión, probablemente también lo hubieran acosado. La retirada de mercenarios se está realizando sin problemas. Esta mañana, todos los miembros del equipo mercenario AR-137 han regresado a la base. Este es el único equipo capaz de realizar misiones de 6 estrellas además del ejército de la base. Traen muestras valiosas y las últimas actualizaciones del mundo exterior. Nuestro reportero ha entrevistado al señor Haber, el capitán del AR-137. En la pantalla, Haber con equipo de campo acababa de salir de su vehículo blindado. Un reportero lo estaba entrevistando. Señor Haber, bienvenido de nuevo. Gracias. El miembro del personal junto a ellos les estaba indicando que examinaran su sangre. Bienvenidos a la ciudad principal. Gracias, respondió Haber. Me sorprendió la situación en la base. Tu fecha de regreso es un poco más tarde que la de los otros equipos mercenarios. ¿Encontraste dificultades en el medio? No. La respuesta del señor Haber fue breve. La señal no era buena y no recibí la orden de retiro. El reportero sonrió. ¿De dónde volviste?
El perímetro exterior del abismo. ¿Cuál es la situación allí? Las formas de los monstruos son más variadas. El abismo es un lugar realmente terrible. ¿Qué trajiste de allí? Especímenes. Gracias por su contribución a la base, dijo el reportero. De nada. Anse pensó que Haber podría competir con Lufeng en el asunto de no hablar mucho. Sin embargo, sus ojos no se veían tan bien como los de Lufeng. La escena recortaba al presentador de noticias. Hasta donde sabemos, los equipos mercenarios que regresen serán incluidos en el ejército y continuarán sirviendo en la base. Después de esto, hubo algunas noticias irrelevantes. No había muchas cosas que informar todos los días en la ciudad principal. La mayoría de las veces, el presentador transmitía el progreso de la investigación del faro. Había muchos términos profesionales que le daban sueño a Anse. Luego, la olla a presión de la cocina dejó escapar un sonido, despertando a Anse. Abrió la tapa y el rico aroma se estrelló contra su nariz. La sopa estaba muy espesa y las setas blancas flotaban en la sopa. Tomó un bocado y quedó satisfecho. Anse llenó la sopa en 3 termos y planeó llevarla al faro. Caminaba hacia la puerta de la cocina cuando se atragantó. La pantalla de noticias mostraba un laboratorio plateado rodeado de maquinaria complicada. En el centro del laboratorio había un tanque de agua de vidrio cilíndrico que contenía un líquido transparente de color verde pálido. En este tanque de agua, que tenía la altura de una persona, una pequeña cosa blanca flotaba silenciosamente en el centro. Los ojos de Anse se agrandaron y dio un paso hacia la pantalla del televisor. En este momento, la cámara hizo zoom sobre el pequeño objeto blanco. Era una masa blanca y esponjosa. Su cuerpo principal era como una nube flotando en el agua, cuyo tamaño era el mismo que el de los hongos que se utilizan para cocinar hoy. Además, el pequeño micelio blanco se estiró, flotando suavemente en el agua. Anse casi dejó de respirar. Nunca confundiría su espora, aunque parecía haber crecido un poco más en comparación con cuando se fueron. Anse levantó la mano, los dedos temblaban un poco mientras se pegaban a la fría pantalla del televisor. Era como si estuviera tocando la superficie del tanque de agua de vidrio y lo único que lo separaba de la espora era una pared de vidrio. Luego, al momento siguiente, la voz del presentador de noticias rompió la ilusión. Hace 4 meses, la muestra de hongos anormales recolectada por el Tribunal de Primera Instancia fue catalogada como un objeto de observación de primera clase. Es un tipo especial de eucariota y no ha habido variación en la morfología básica. Por lo tanto, el faro cree que la muestra tiene un valor de investigación valioso. Quizás mediante el estudio de la muestra, se pueda revelar el proceso y el principio de variación de la infección biológica. Anse frunció el ceño. De hecho, su espora se había llevado para la investigación. El presentador de noticias luego agregó: según los investigadores, la muestra ha estado en un estado semimuerto durante los últimos 4 meses. Sin embargo, en los 2 últimos días ha recuperado su actividad y aumentado su tamaño corporal. Esta es una noticia emocionante. El corazón de Anse estaba latiendo. Sabía que la espora lo reconocía. De lo contrario, ¿por qué solo creció durante los 2 días en que Anse estuvo en el faro? La espora lo sintió y debe haber querido volver a él. El locutor continuó: el laboratorio se comunicó con el Tribunal de Primera Instancia y confirmó que la dirección de crecimiento de la muestra es similar a su morfología original. Al mismo tiempo, en la pantalla, la espora se desplazó en una dirección. Anse pensó que esta debía ser la dirección de su laboratorio y que la espora quería encontrarlo. Al segundo siguiente, apareció una figura junto al tanque de agua de vidrio. Su cuerpo estaba fuera de la cámara y solo había un reflejo borroso. Se desconocía quién era esta persona. Anse quería que este hombre se mantuviera alejado de su espora. Sin embargo, la situación fue la contraria. Esta persona extendió la mano y tocó suavemente la superficie del tanque de agua. Sus dedos eran largos y las articulaciones hermosas. Anse frunció el ceño. Estaba familiarizado con la forma de esta mano. Las mangas del hombre, así como las hebillas plateadas, le eran familiares. Anse apretó los dientes. Confirmó que el hombre que intentó tocar la espora era sin duda Lufeng, esa cosa mala. En este momento, la espora revoloteó hacia lo malo que tenía enfrente. El micelio blanco se estiró y tocó con los dedos el tanque de agua. Anse. Capítulo 42. Anse observó cómo su espora estiraba el micelio para tocar a Lufeng a través del cristal. Una vez que la mano de Lufeng se fue, el micelio se cayó y hubo una leve sensación de pérdida. Al ver el comportamiento de la espora, Anse se sintió un poco triste, como si lo hubiera experimentado en persona. Cuando Lufeng levantó la mano, Anse no quería que estuviera cerca de la espora, pero cuando la soltó, Anse quería que se quedara más tiempo. En el corto lapso de un segundo, la cámara cambió a un investigador con bata blanca que dijo que la muestra mostraba una inercia sin precedentes en lo que respecta a la variación de la infección. Después de 4 meses de análisis e investigación, el extracto de la muestra nunca ha sido infectado por ningún organismo. De manera similar, cuando infectamos la muestra con un extracto biológico mutado, no observamos ningún cambio en su estructura. El investigador del faro explicó.
El faro cree que este podría ser el punto de avance para que superemos la variación. Anse apretó con fuerza el asa del termo. Los humanos dijeron que su espora fue el gran avance para superar la variación. Esto demostró que su espora estaría protegida muy fuertemente. Finalmente, la emisora resumió la noticia con tono positivo y dijo que el futuro de la base era brillante, agradeciendo a los investigadores su esfuerzo. El tiempo de las noticias terminó y fue seguido por el pronóstico del tiempo. Según la observación del faro, el área donde se ubicaba la base experimentaría un calentamiento significativo en los próximos 3 días. Recordaron a todas las áreas, especialmente a los laboratorios del faro y al área de cultivo de Edén, que presten atención a sus respuestas. Anse ya no pudo escuchar. Salió de la casa y se subió al autobús de enlace. En el camino, estaba pensando en cómo acercarse a su espora. Primero, necesitaba saber la ubicación exacta del laboratorio. Luego necesitaba observar las reglas de trabajo de los investigadores. Generalmente, los investigadores no permanecían en el laboratorio las 24 horas del día. Si pudiera entrar al laboratorio a través de la tubería de ventilación cuando no había nadie cerca, podría intentar recuperar la espora. Entonces podría encontrar una manera de salir de la base humana y regresar al abismo. La muestra experimental fue robada y los humanos estaban obligados a perseguirla hasta el final. Anse no tendría más remedio que escapar. Pensando hasta aquí, Anse volvió la cabeza sin comprender y vio la ciudad brillantemente iluminada a través del vidrio del autobús. La aurora había salido y la luz verde rodaba por el cielo nocturno, cambiando rápidamente, como el paso del tiempo. Allí estaba la transmisión de radio y llegó a las Torres Gemelas. Anse sostuvo los termos y abrió la puerta con la tarjeta de identificación de Lufén. Entró al pasillo y subió las escaleras. En el corredor plateado, cada laboratorio estaba brillantemente iluminado y diferentes instrumentos emitían sonidos de diferentes frecuencias, yendo y viniendo. Anse encontró el laboratorio del médico, pero solo el Dr. He y su asistente estaban dentro. «¿Estás aquí?» El doctor lo miró. «Lufén volverá más tarde». «Bueno». Anse colocó los termos sobre la mesa, abrió y le dio al doctor un cuenco. El rendimiento del termo fue excelente y la sopa todavía estaba caliente. El fuerte aroma se escapó con la vaporosa niebla blanca, llenando todo el laboratorio. «Dios mío». El médico recogió los cubiertos que le entregaron. «Eres tan amable». Anse sonrió. El médico se preguntó, «¿No estás comiendo?» «Esperaré a que regrese». «No lo esperaré», murmuró el médico antes de mirar a su asistente. «Sigue jugando». El asistente respondió, «Está bien». Anse miró la interfaz de la computadora frente al médico. La ventana central estaba reproduciendo el video de Sinan. Debajo de esta había otra ventana que estaba parcialmente cubierta. Podría decir la lista de correo. El Dr. He estaba enviando un correo electrónico a la base subterránea y al Instituto de Investigación, respectivamente. Los ojos de Anse volvieron al video de Sinan. Lily estaba charlando sin cesar con la abeja gris. «Un segundo», preguntó, «¿tienes miel?» Al segundo siguiente, se convirtió en, «¿Es más divertido ser un ser humano o una abeja?» Abrió la boca. Se está haciendo más grande. Fue fácil notar que la abeja estaba creciendo. El médico comió un trozo de pollo y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. «Sí». El asistente agregó de manera oportuna, «Ha ganado 10 kilogramos». El médico se preguntó, «¿Qué comió?» «No come». El médico ordenó, «Ya veo». Continuó, «No debería haberlo pensado en la hora de comer». Yo estaba feliz. Anse les preguntó, «¿Qué pasa?» Los cambios y el crecimiento de especies heterogéneas no solo violan la definición preexistente de biología, sino que también desafían la ley de conservación de la energía. El médico observó a Sinan. Los seres vivos toman energía del mundo exterior y la transforman dentro de sí mismos. Luego, cuando un humano se convierte en una especie heterogénea, su tamaño corporal puede multiplicarse por 10 y su masa muscular es muchas veces mayor que la de un humano. ¿De dónde proviene toda esa energía? La carne y la sangre humana son su placa de Petri y no pueden proporcionar tanto. Por lo tanto, proviene de la nada. Anse no habló. No tenía ningún conocimiento, pero las criaturas del abismo eran realmente muy grandes. Olvídalo. El doctor suspiró. Nuestro sistema de conocimiento es completamente ineficaz y no es algo que se pueda determinar en 1 o 2 días. Continuó comiendo el plato de deliciosa sopa de champiñones, pero sus ojos permanecieron en la pantalla. Una vez que casi había terminado, Anse preguntó, ¿quieres más? El médico no respondió. Anse miró y lo encontró mirando la pantalla. Repite, ordenó el médico. El asistente volvió a reproducir el video de hace un minuto. Lily estaba apoyada contra la pared de vidrio, hablando con cansancio. No golpees la pared. Duele. Luego dijo, hablar puede ser agotador, pero el faro es más interesante que el jardín del Edén. En ese momento, Sinan recuperó una breve sensación de sobriedad y sus labios,
cubiertos de pelo y espinas, golpearon suavemente el cristal. Lily dijo, «¿Estás despierto?». Las extremidades temblaron suavemente y golpearon varias veces seguidas. El doctor arqueó las cejas. «Vuelve a reproducirlo a 0,5 veces la velocidad». La pantalla se acercó y se ralentizó, enfocándose en los golpes en el cristal. El intervalo entre el primer y segundo toque es el mismo. Luego hay una pausa larga antes de que haya un toque y otra pausa larga. El médico sacó un cuaderno y rápidamente escribió con un bolígrafo. Después de esta pausa, toca 3 veces seguidas en el mismo intervalo. Anotó los números 2, 1, 3 en el papel. Una vez que terminó el video, el médico dijo, «Reproduzca el siguiente video cuando esté sobrio». El asistente comenzó a ajustar el ritmo. Parecía un estudiante de doctorado cuando preguntó, «¿Sospechas que está transmitiendo un mensaje con la frecuencia de hacer tapping?». El médico murmuró, «Esto no es absolutamente normal, es solo un niño de 6 años». Le preguntó a Anse, «¿Qué enseñas en tus cursos de matemáticas y lógica?». Anse respondió, «Aritmética, geometría y razonamiento». ¿Les cuentas alguna historia extracurricular? Por ejemplo, códigos de radio o algo así. Luego continuó sin esperar respuesta. No. No entró en la clase A, por lo que no tendría un coeficiente intelectual tan alto. Anse le dijo, obtiene la máxima calificación en sus exámenes. No pudo ingresar a la clase A debido a un factor psicológico. El médico asintió con la cabeza para demostrar que entendía y comenzó a ver el siguiente video. En el video, el tiempo de conciencia de Sinan fue corto y rápidamente llamó 2 veces a intervalos diferentes que antes. El médico escribió 2 puntos en el papel que estaban muy juntos. El siguiente video. En el siguiente video, Sinan golpeó 7 veces en el mismo intervalo de tiempo. En el siguiente video, Sinan estuvo consciente durante 5 segundos completos. La primera mitad del video fue sorprendentemente consistente con el primer video. 2, 1. 3. Una vez que se completó el tercer toque, hizo una pausa por un corto periodo de tiempo y luego rápidamente tocó 2 veces. Este video fue como si el primero y el segundo estuvieran unidos. El médico lo registró en su cuaderno y el video continuó reproduciéndose. En el quinto video, hizo tapping 7 veces seguidas. En todos los episodios de sobriedad posteriores, su tapping mantuvo ese ciclo hasta las 5 en punto, cuando Lily fue llevada de regreso al jardín del Edén. El cuaderno del médico registró una serie de números. 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2. El asistente sugirió, ¿deberíamos encontrar a alguien en el departamento de matemáticas para descifrarlo? No, respondió el médico. El mensaje que quiere transmitir es muy breve y no debería ser difícil, déjame pensar. Anse frunció el ceño y miró la cadena de números. Los humanos se comunicaban a través del lenguaje y él no sabía cómo los números deberían asumir la función de transmitir información a menos que hubiera algo de texto en los números. 2, 1, 3. El ceño del doctor se aflojó levemente. Anse vaciló un momento antes de sugerir, B, A, C. El alfabeto. El médico rápidamente escribió las 3 letras BAC en el papel. Anse miró las notas anteriores. Después de 2, 1, 3, Sinan había tocado 2 veces seguidas, por lo que debería ser BACA. La sexta letra era 7 y 7 correspondía a la letra G en el alfabeto. De acuerdo con su pensamiento, el médico escribió BACAC pero trazó una línea debajo de las 2 A consecutivas. El asistente abrió la boca. El intervalo entre los 2 toques es muy corto y podría expresar algo más. 11, dijo el doctor de repente. Los 2 trazos cortos no representan 2, 1 separados, sino el número 11. La letra correspondiente al 11 era G y la cadena de caracteres se convirtió en BAC. El médico preguntó, ¿cómo es su inglés? Anse respondió, también son puntos completos. Una lengua extranjera representó casi el 50% del contenido en las clases de lengua y literatura. Si estos niños crecieran y entraran al faro, podrían verificar los registros de la civilización humana y se necesitaban altas habilidades lingüísticas. Espalda. El médico leyó una palabra antes de mover la G al frente. Regresa. Es una oración muy concisa y no sería tan corta en otros idiomas. Y el asistente agregó, según el entendimiento de Lily, si puede notarlo, lo entenderá. El doctor asintió. Quiere que ella vuelva. ¿Qué significa eso? El video continuó y Lily habló de manera letárgica. El médico dijo que la base está actualmente en peligro. Tienes que ayudarnos o todos se convertirán en un monstruo. Es terrible. El asistente dijo, si son buenos amigos, significa que Edén es un lugar seguro. Él sabe o predice que el mundo exterior es peligroso, así que hará que ella regrese. Sin embargo, el niño se infectó en el jardín del Edén y se convirtió en una especie heterogénea. El médico reflexionó sobre ello.
Es que la primera infección heterogénea ocurrió en el Jardín del Edén y una vez que la investigación del Tribunal de Primera Instancia se trasladó allí, se dirigió a otro lugar. ¿Es la estrategia de amenazar al este con atacar al oeste? El asistente preguntó, ¿quieres tener una reunión para discutirlo? El médico miró hacia la puerta del laboratorio. ¿Por qué no ha vuelto Lu Feng todavía? Sacó su comunicador para llamar, pero había un tono de ocupado. El asistente dijo, tal vez haya entrado en un laboratorio protegido contra señales. Anse estaba muy consciente de la oportunidad y preguntó, ¿qué está haciendo? Es el proyecto de la tarde. El doctor explicó. Descubrieron que el coronel puede promover el crecimiento de una muestra. Tiene que ir allí y cuidar al niño. Anse sugirió, ¿puedo ir con él? El doctor sonrió. Ustedes dos tienen muy buenos sentimientos. Continuó, está bien, ve y tráelo de vuelta. De esta manera, ustedes dos también pueden cenar. El laboratorio es de alto nivel y es una combinación del ejército y el faro. Tome el ascensor hasta el piso 13, cruce el puente y busque la habitación de 1344. Bien. Dio media vuelta y salió del laboratorio. Obviamente, Lu Feng estaba con su espora nuevamente. Quizás esta persona estaba cerca del tanque de agua de vidrio o extendiendo su mano y jugando el juego de tocarse con la espora. No sabía por qué sucedió esto, pero no creía en absoluto que Lu Feng estuviera promoviendo el crecimiento de la espora. Era solo que cuando se tomó la espora, aún no estaba lo suficientemente madura para crecer por sí sola. Solo podría crecer dentro o alrededor de Anse. Llegó el ascensor. Había otras dos personas adentro, dos investigadores que hablaban sobre el clima reciente. La temperatura subió después del fuerte viento. Recientemente, el clima ha sido muy extremo. El verano está aquí y es normal. La base de más miedo es el frío que al aumento de temperatura. Eso es verdad. Aún así, escuché que esto se debe a la fluctuación de la fuerza del campo magnético. ¿Hay algún problema con los polos magnéticos artificiales? El laboratorio de al lado detectó varias fluctuaciones anormales. No hay ningún problema con nuestro polo magnético oriental, por lo que todos estuvieron de acuerdo en que el polo magnético occidental debe ajustar la frecuencia manualmente. El investigador sonrió. ¿Ha habido nuevos avances en la tecnología de la base de la ciudad subterránea? Esa es mi suposición, de lo contrario nadie se atrevería a mover los polos magnéticos. Se han asociado con el System Warfare Center y han solicitado iniciar la comunicación de onda corta y alta frecuencia con la base subterránea. Todo está mejorando. Todo estaba mejorando realmente. Anse iba a ver su espora. La puerta del ascensor se abrió y Anse salió. El puente que conectaba el faro y el United Front Center era ancho y transparente en ambos lados, hecho de vidrio u otros materiales. El laboratorio de 1344 fue fácil de encontrar y llamó a la puerta. Se escuchó una voz femenina. Por favor, entra. En el momento en que entró Anse, vio el tanque de agua de vidrio en el medio. Era exactamente igual que en las noticias, con un pequeño objeto blanco. Junto al objeto blanco estaba Lu Feng con un uniforme negro. Puso su dedo en el tanque de agua y la espora se acercó para encontrarlo. Luego, el hombre quitó el dedo y colocó la yema del dedo en otro lugar distante. La espora cambió lentamente su dirección y se dirigió a la nueva ubicación. Una vez que estuvo a punto de ponerse al día, Lu Feng cambió de posición nuevamente, teniendo cuidado de no dejarlo tocar. Anse vio esta escena y estaba tan enojado que se olvidó de respirar. La expresión de Lu Feng parecía impasible, pero estaba completamente feliz. Parecía divertirse intimidando a la espora. En ese momento, Lu Feng lo miró y arqueó una ceja. Rodeado de sofisticados instrumentos, equipos de vigilancia y decenas de investigadores, Anse estaba condenado a solo mirar la espora desde la distancia. No, podía hacer otra cosa y llevarse a este hombre acosador de esporas. Caminó hasta el tanque de agua, pero, con odio, la espora no se le acercó. Más bien, todavía permanecía cerca de Lu Feng. El tono de Lu Feng fue ligero. ¿Qué es? El tono de Anse era muy malo cuando le dijo a esta persona, deberías volver para comer. Lu Feng lo miró con una pequeña sonrisa. Intimidar a la espora le había dado tanta felicidad a esta persona. Vio a Lu Feng caminar hacia un investigador y decir, me voy. Por favor, vuelve mañana. Anse apretó los dientes y finalmente miró impotente a la espora que flotaba en la solución nutritiva. Entonces, la puerta del laboratorio se cerró sin piedad frente a él. Él y Lu Feng caminaron por el pasillo. Preguntó, ¿vendrás aquí de nuevo mañana? Sí. ¿Estás jugando con la muestra? Lu Feng respondió, estoy cooperando con la investigación. Anse no creería sus malas palabras. En silencio, doblaron una esquina y llegaron al puente que conduce al faro, bordeado por las luces nocturnas de la ciudad y la aurora en el cielo. Lu Feng parecía sentir sus emociones. ¿Eres infeliz? Anse no habló. Lu Feng se detuvo y lo miró.
Anse se volvió para mirar la aurora exterior y el mundo entero pareció silencioso por un segundo. Solo entonces, las pupilas de Anse se encogieron. En este momento, una sensación de hormigueo cubrió su cuerpo. La luz era demasiado fuerte e... Inconscientemente cerró los ojos. La aurora en el cielo estalló como la luz del día, como un rayo verde que atraviesa el cielo. Al momento siguiente, Lu Feng lo agarró por los hombros y lo tiró hacia abajo con mucha fuerza. Fue aplastado contra el suelo y los dos rodaron por el suelo. Todo esto sucedió en unos segundos. Anse no resultó herido porque el brazo de Lu Feng lo protegió. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en el pasillo. Lu Feng lo levantó. La cabeza de Anse zumbó cuando miró al puente antes de congelarse. La aurora se estaba disipando, toda la aurora. Después de la breve explosión de hace un momento, la aurora era como la marea que se escapa del cielo nocturno. El color se desvaneció en solo 10 segundos y luego desapareció por completo. Una galaxia brillante cruzó el cielo nocturno azul y violeta. Nunca antes había visto una escena así. Luego, los ojos de Anse se movieron hacia abajo y las luces de toda la ciudad humana parpadearon, reflejando la galaxia. Las luces del pasillo se apagaron locamente y el caos vino de los laboratorios cuando varios investigadores se agotaron. Lu Feng arrastró a Anse de regreso a un lugar donde no se podía ver el exterior. Se enfrentó a un investigador que se apresuró a salir y le preguntó con voz profunda, ¿qué pasa con el campo magnético? Capítulo 43. La energía de emergencia está encendida. Los canales de comunicación interna de emergencia se han convertido en uno. El sistema de defensa de emergencia está activado. El sistema de ventilación está encendido. Se ha reducido la ventana de defensa contra la radiación. Todos los departamentos, por favor, estén en espera. En el pasillo se oían pasos torpes y gritos. La radio estaba encendida, pero era una voz femenina humana en lugar de una voz mecánica. Luego se escucharon ruidos sordos en todas direcciones. Anse miró hacia el pasillo y vio caer de repente una cortina de acero que bloqueaba todas las ventanas. Parecía muy grueso y Anse recordó las palabras de Poet. Una vez que el campo magnético desaparecía, los rayos cósmicos y el viento solar golpearían inmediatamente la superficie de la Tierra. Por lo tanto, sabía que Lu Feng lo había llevado al pasillo, dejando el espacio donde podría llegar la radiación cósmica. Los edificios de la ciudad principal eran la cima de la ciencia y la tecnología humanas. El grosor de las paredes y los materiales especiales evitaron un ataque por radiación. Una vez que las luces del United Front Center se apagaron locamente, se encendieron de nuevo. Era solo que esta vez, estaban mucho más débiles que antes. En un laboratorio cercano, se escuchó el sonido de un investigador llamando a alguien en el comunicador. Estaba demasiado ansioso, haciendo que su voz fuera lo suficientemente alta como para ser escuchada desde el pasillo. De 1342 solicita una mayor fuente de alimentación. Los instrumentos no pueden parar. Se escuchó una voz desde otro laboratorio. Solicitando energía de emergencia en D1343, de lo contrario, las muestras valiosas pronto estarán inactivas. ¿Quién respondería a su solicitud? Anse no lo sabía. Miró en dirección a D1344 e inconscientemente agarró la manga de Lu Feng. Lu Feng lo miró. Todo estará bien. Anse asintió. Continuaron las transmisiones. El personal del centro de equipos, la estación de defensa de la ciudad, el departamento de respuesta a emergencias y el departamento de suministros logísticos del Frente Unido, está invitado a la sala de reuniones del piso 17. Por favor, no tome el ascensor y use las escaleras de emergencia. La oficina del observatorio del campo magnético del faro, por favor, conecte el centro de guerra del sistema de inmediato. El volumen de la radio estaba al máximo y resonaba en el pasillo. Anse le preguntó a Lu Feng, ¿regresaremos al faro? Esperaré la orden. Lu Feng miró el puente como si estuviera pensando en algo. Luego, su mirada volvió a Anse. No corras y sígueme. Anse dijo, está bien. Oyó que la radio decía, personal de la oficina de mando, personal conjunto, tribunal de primera instancia y centro de operaciones, diríjase al centro de comunicaciones en el piso 14 del Frente Unido. Por favor, no use el ascensor y use las escaleras de emergencia. En el momento en que Lu Feng entró en el centro de comunicaciones, Anse pudo escuchar voces en el interior. La base norte está llamando a la base subterránea, por favor responda. La base norte está llamando a la base subterránea, por favor responda. La base norte está llamando a la base subterránea, por favor responda. Una persona que llevaba unos auriculares negros grandes estaba hablando con más de una docena de pantallas frente a él con algunas curvas y saltos de parámetros. Sin embargo, solo estaba hablando con el canal de comunicación. Había un ruido vacío proveniente del extremo opuesto. En el medio del pasillo había un hombre de mediana edad con uniforme militar negro. Sus rasgos eran fríos y dignos y las charreteras indicaban que era un teniente general. Asintió con la cabeza cuando vio entrar a Lu Feng. ¿Estás aquí? Hubo otros soldados que entraron después de Lu Feng.
Sus rangos y departamento no eran los mismos, pero sus expresiones eran frías y solemnes. Había sillas en el centro de comunicaciones. Se separaron y se sentaron, Anse sentada en silencio junto a Lu Feng. El teniente general recibió una llamada y 30 segundos más tarde, colgó y les dijo a los oficiales en el pasillo: según la Oficina de Observación del Campo Magnético del Faro, la fuerza del campo magnético global se desplomó hace 5 minutos. Sin embargo, no hay anomalías en nuestro polo magnético oriental protegido. Obviamente, hubo una falla importante con el polo magnético occidental en el otro lado. Anse escuchó al teniente general. Sabía lo que significaba el campo magnético para los humanos. El campo magnético protegía todo en el planeta. Una vez perdido, entrarían los rayos cósmicos y el viento solar. En este corto tiempo, provocaría una sequía severa en todo el mundo. Los seres humanos expuestos se verían afectados por la radiación y sufrirían diversas enfermedades malignas, muriendo o mutando. Si no hubiera protección de campo magnético durante mucho tiempo, la atmósfera del planeta entero sería dispersada por el viento solar y el mundo se convertiría en un desierto muerto. Los dos polos magnéticos fabricados por humanos estaban ubicados en la base norte y la base de la ciudad subterránea. Ambos mantenían un campo magnético débil que cubría el mundo y eran inseparables. Si uno de ellos tuviera un problema, el otro perdería su efecto. No hubo necesidad de comunicación adicional entre ellos. La aurora que apareció en el cielo por la noche le dijo al otro que todavía estaban allí y todavía estaban a salvo. Ahora la aurora se había ido. En este momento, la persona que depuraba el equipo dijo, informando: el campo magnético artificial ha desaparecido y la ionosfera está perturbada. La comunicación de onda corta no es factible. El teniente general frunció el ceño y habló después de 3 segundos de silencio. A toda costa, active la comunicación de onda larga. Sí. En la era en la que los humanos perdieron satélites y estaciones de retransmisión terrestres, la comunicación a larga distancia se volvió muy difícil. Solo las ondas de radio de onda corta podían penetrar a través de la ionosfera hacia la atmósfera. Sin embargo, el campo magnético artificial era más débil que el original y la comunicación era muy inestable. Ahora que el campo magnético desapareció por completo, la ionosfera estaba desordenada y la comunicación se volvió aún más difícil. La comunicación de onda larga era diferente. Era de tierra a tierra, usando la tierra y el mar como medio. Era estable y confiable, pero los costos iniciales eran altos. Solo se puede usar el código más antiguo para transmitir mensajes. Al mismo tiempo, era unidireccional. Esto significaba que, si la otra parte no podía activar la comunicación de onda larga, no podría comunicarse. El mensaje se transmitió capa por capa. Finalmente, el centro de comunicaciones recibió el mensaje de retroalimentación y se encendió el dispositivo de comunicación de onda larga. El despachador recogió el instrumento y envió códigos de diferentes intervalos y longitudes. Esto se ingresó al sistema a su vez y se cargó en el canal de comunicación. La base norte está llamando a la base subterránea. Por favor, responda cuando lo escuche. Hubo un largo silencio. La base subterránea es la mejor construida de las 4 bases humanas. Es difícil imaginar que se encontrara con un desastre. Un oficial dijo: espero que sea solo una falla del equipo. Acababa de hablar cuando se escuchó un ruido estridente en el receptor. Era un crujido, punzante y caótico que parecía provenir del universo infinito, como el aliento de un monstruo gigante moribundo. Todos en la habitación contuvieron la respiración hasta que pasaron 20 segundos. Beep. Beep, beep. Beep, beep. El telegrama terminó y el cuerpo del despachador tembló cuando lo grabó rápidamente. 5 minutos después, el teniente general preguntó: ¿qué dijeron? El despachador estaba pálido y le temblaban los labios. Leyó el papel donde estaban ubicadas las señales y habló. Dijeron que la base de la ciudad subterránea se encontró con una invasión heterogénea. Las pérdidas son grandes. Están resistiendo y reparando el polo magnético. El arsenal de municiones ya es menos de una quinta parte. La reserva de armas nucleares está agotada y el número de soldados es insuficiente. ¿Solicitando? El despachador apretó los dientes y continuó solicitando apoyo. Hubo silencio.